Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Permite estar en casa, amén. No hay nada mejor que estar en el lugar de la fe. Aleluya. Amén. La palabra de Dios nos enseña a nosotros la realidad de lo que es la dimensión de todo lo creado por Dios. Y nosotros hemos espiritualizado o le hemos puesto mucha religión a lo que es una realidad de lo que es la vida espiritual. Amén. La vida espiritual es la fuente o es donde nace toda o se crea todas las cosas. Amén. Y lo hemos llevado a una religión, lo hemos metido a 4 paredes con una cruz y es por eso que el hombre natural ha puesto como todas es lo mismo y realmente no todos que se congregan a hablar de la palabra de Dios tienen la misma fe. No todos los que se congregan están infiltrados al propósito divino de Dios. Amén. Yo quiero llevarte a una cita bíblica donde vino a mi espíritu mientras estábamos alabando a Dios y ve a Mateo. En Mateo 23. Ahí en Mateo 23, versículo 12. Aleluya. Dice la escritura ahí en la palabra de Dios, porque el que se enaltece, amén, así dice en mi Biblia, no sé en la tuya, el que se enaltece, vea eso ahí, véalo, léalo junto conmigo, el que se enaltece será humillado. Ahora, ¿quién es el que se enaltece? Uno mismo, diga, uno mismo. Uno mismo es responsable de enaltecerse, hacerse sentirse grande o superior a los demás, ¿sí? Dice la escritura ahí, el que se enaltece, no dice al que lo enaltece. No sé si puede haber la diferencia. Una cosa es que yo te eche aire a ti, tú eres grande, poderoso. Otra cosa es que tú mismo te eches el aire y tú, ¿sí? Y ahí, mientras estábamos en la alabanza, vino a mí algo relacionado a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos cuidamos de nosotros mismos, nos cuidamos de los demonios, nos cuidamos de los hermanos falsos, nos cuidamos de aquello, el otro, pero nosotros tenemos que cuidar que el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Dice, no, ten cuidado contigo mismo. Es lo que dice el versículo. Porque cuando tú no tienes cuidado contigo mismo, te vas a desviar en la realidad de lo que es la fe. ¿Sí? Y la Biblia habla sobre un versículo bíblico, dice, cuando te perdiste del camino, vuelve de donde has caído. ¿Sí? Retoma el camino donde te perdiste. Aleluya. La Biblia nos enseña aquí, dice una vez más en Mateo capítulo 23, versículo 12. Y aquí hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos dice que cuando somos invitados también hay otro versículo a una reunión, a una fiesta, dice, no te vayas y te sientes enfrente, no vaya a ser que el anfitrión venga y te diga, vete para atrás porque yo traje un invitado especial y este es su lugar. ¿Sí? ¿Sí entiendes eso? Y eso, cualquier persona que en su corazón está sucediendo algo que no está correcto a la voluntad de Dios, está propenso a pasar una vergüenza, dijera alguien. Una humillación, algo que no es agradable en tu vida. Y no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cuál es mi condición para con Dios? ¿Realmente soy humilde con Dios o no soy humilde con Dios? ¿Por qué? Porque la humildad va a determinar en tu vida todo lo demás. ¿Sí? La humildad va a determinar toda área de tu vida. Ahora, ¿qué tipo de humildad estoy hablando? Ser dejado, ser tonto. No, humilde para mí en concreto, una persona humilde es una persona que obedece la perfecta voluntad de Dios.
Un humilde conoce a Dios. Un humilde conoce la fidelidad de Dios. Un humilde conoce la fiabilidad de Dios. La palabra fiabilidad es que puedes confiar en Dios de una manera ¿Sí? Ese es un humilde. ¿Sí? Una persona que no puede confiar en Dios, en su corazón existe algo que lo va a frenar. Y te voy a decir que eso implica no nomás tu vida espiritual, implica tu vida personal, tu formación personal, tu carácter personal, tus ideas personales. O sea, sin salirte de ti mismo, todo influencia en ti, inclusive el carácter, la manera de conducirte, todas las cosas afectan tu propia vida. ¿Sí o no es cierto? Por eso es importante que tú entiendas que la palabra nos enseña que el que no es capaz de tener fiabilidad en Dios, creer en la fidelidad de Dios, va a tener problemas en su vida. ¿Sí? Aleluya. Y la fidelidad de Dios es otra área. ¿Sí? Hay gente que dice, no, Dios es veraz, pero yo no confío en Él. Ahorita estamos inundados, intestados. ¿Y sabían ustedes que eso no es nuevo? Eso ha sido siempre. Diga conmigo, Dios habita en mí. Con todos sus recursos, con todo su poder y toda su autoridad. En el nombre de Jesús. Cuando yo decido una cosa específica, conforme a su voluntad, lo digo. No dudo en mi corazón, creyendo que es hecho, lo que he dicho ya está hecho. Aleluya. ¿Quién te puede decir a ti que tú no eres una persona que confía en Dios? ¿O quién te puede decir que tú no confías en Dios? Tú mismo. Tú mismo. ¿Y de dónde se origina que tú mismo? Porque, déjame explicarte algo. Habló Joel del que corre la carrera, ¿verdad? ¿Y por qué muchos se caen, se tropiezan y ya no se levantan? Y si se levantan quejándose. Ay, me tropecé. Pero ya no siguen corriendo. La vida de fe, ¿sí? Es como un campeón. Se cae, se sacude y sigue corriendo. Es más, se sacude corriendo, no se para ni se sacude. Corre y corriendo se sacude. ¿Por qué? Porque esa es la carrera. ¿Sí entiende ¿Por qué? Porque tiene confianza en lo que está haciendo, tiene fidelidad en la capacidad que él tiene. No quiere decir que mientras tú vas corriendo no pueda suceder cualquier cosa. ¿Sí me explico? Aleluya. Es hermoso poder decir, ¿no? Llegué a la meta. Me tropecé, pero llegué a la meta. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros no nos detengamos por ninguna razón. Dice el versículo de Mateo, capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece, aquí está hablando de tu propia voluntad. ¿Sí? Porque hay personas que, te digo yo, ¿por qué tú mismo eres el que dudas de Dios o dudas? Porque tú te enalteces. Dice la Biblia, el que se humilla, es una acción. ¿Sí? Ahora, yo no escribí la Biblia y el propósito es compartirte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy que estaba orando y meditando en lo que el Señor quiere que yo exponga, vino algo muy fuerte a mí. Se cree más en la mentira que en la verdad. No estoy hablando de personas que no han venido a Cristo. Estoy hablando de personas que dieron el paso de fe, oyeron el evangelio del reino, aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador, pero meditan más en la mentira que en la verdad. Piensan más en las cosas que son dañinas que en las cosas que traen vida. Aleluya. Y digo yo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de la causa? Porque si damos con la raíz de la causa, si damos con el problema y yo no quiero seguir que mi cabeza sea usada por pensamientos de fracaso o de miedo o de tendencia a ser infiel a mi esposa o de tendencia de ser incorrecto en los negocios, cualquier cosa, ¿sí? Aleluya.
¿Dónde está la raíz de la causa? Léalo conmigo, aquí está la raíz de la causa. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Dónde está la raíz de la causa? En que uno se enaltece. ¿Y cómo es que yo me enaltezco? ¿Cuál es la manera que yo me enaltezco? ¿Dónde fui a un curso intensivo que no me di cuenta que yo me enaltezco? ¿Dónde fui instruido para enaltecerme? ¿Qué es? Mira, viene de la propia naturaleza satánica. Cuando nosotros estábamos muertos y delitos y pecados, eso circulaba por decir en nuestras venas. ¿Por qué? Porque esa era nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de nosotros? ¿Cuál es la naturaleza de nosotros? ¿Qué es lo contrario a infiel? Fiel. Ahora, ¿por qué no somos fieles? ¿Cuál es la razón que no somos fieles para con nosotros mismos? Y no estar pensando en que, ay, se me antoja la chevelada, se me antoja una chevelada. Oye, hay gente que lidia con ese problema, con el alcoholismo, o con los deseos de la adicción, o con los deseos de la infidelidad. ¡Ánimo! ¿Quién vino a la iglesia hoy? Si veniste, levanta la mano. Ah, qué bueno que estás aquí. Aleluya. Ahí hay 2 jóvenes que no vinieron, se quedaron en su casa. Gloria a Dios. ¿Entiende? Ahora, lea conmigo ahí el versículo bíblico. Dice, porque el que se enaltece, ¿será qué? Y el que se humilla, ¿será qué? ¿Dónde está entonces? Yo puedo tanto humillarme como exaltarme. Pero eso está en mí. Ahora, ¿cuál es la manera de que yo me puedo humillar? ¿Cómo me puedo humillar? En lo natural. En lo natural. Vamos a ver un ejemplo que nosotros, siendo la familia de la fe, debemos de vivir como estilo de vida. Pero vamos a ver un ejemplo con Jesús mismo. Ahí en Marcos 9. Marcos, diga Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en Marcos 9, en el capítulo 9, mira lo que dice con respecto, ¿sí? Marcos 9:1. Dijo Jesús, también les dijo, o sea que ya les dijo muchas cosas, pero ahora le dijo, también les dijo esto. Amén. ¿También qué? También les dijo. Diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver qué también dijo. Amén. Dice la Escritura, de cierto os digo. ¿Quién está hablando ahí? El autor de la verdad. O sea que nos está diciendo una verdad. ¿Sí? Ok. Cuando Jesús fue engendrado por obra de la verdad. Por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Fue engendrado por qué? Del Espíritu Santo. Desde que nació, venía con el ADN de Dios. Fue engendrado por la verdad. Sabemos que la Biblia dice que por el Espíritu Santo, pero quiero que sepas aplicar la fe para que la apliques a tu propia vida. Porque si usted no sabe aplicar la fe no va a hacer reacción en tu vida. Amén. Jesús fue engendrado por la verdad. ¿Sí? Cuando usted nació en Cristo y yo nací en Cristo, nacimos engendrados por la verdad. Pero ¿qué nos hace a nosotros pensar que no, que siempre estamos pensando en exaltarnos y en vivir una vida que no es conforme al plan de Dios? Aleluya. Pues simple y sencillamente, cámbiale. Hagan switch y vas a hablarle el oído románticamente. Common sense. Amén. Diga gloria a Dios. Siempre hay que usar el sentido común, la inteligencia.
Para eso Dios nos dio la sabiduría, la habilidad. Di la fuente. Toda la fuente está en el Espíritu. Y tú y yo nacimos de Jesús por obra del Espíritu Santo. Nadie te puso una 45 y te dijo, tú tienes que creer en Jesús. Nadie. Eso te convenció el Espíritu Santo. Abriste la puerta del corazón y Jesús entró. Y naciste. Di, nací. Sí, tú no eres de probeta espiritual. No sé si eso lo han escuchado ustedes, pero ni yo tampoco, pero vino eso. ¿Sí? ¿No han visto que ahora hacen niños de probeta? Son de probete. Porque yo digo que lo que menos tienen era probete. Son artificiales. Hoy parece que tenemos una iglesia artificial. La iglesia no es de probete. Es un ejército poderoso en la tierra. Es una iglesia triunfante en la tierra. Oh, créelo. Yo lo creo con todo mi corazón que Jesús sigue siendo el mismo de ayer y de siempre. Aquel que le ponga y le quite está metido en problemas gravemente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, ¿sí? Fue que se exaltó por él mismo. Tenemos la fórmula. Dice, el que se humilla. ¿Será qué? ¿Quién dice? Dios. Yo prefiero que Jesús me diga, va para otro nivel. A que yo vaya al nivel y luego, no, para abajo. ¿Sí? Mira, mantenerse rico es la fórmula para aquellos que quieren ser ricos de dinero. Llegar a ser rico, ¿cuántos no llegan diario a la riqueza? Pero hay unos que duran un día, otros 2 días, otros 3 días, otros un mes, otros 4 meses, otros años. Ay, los años mozos le llaman. Pero después, ¿por qué cayeron? Porque es la ruleta de la vida. Bueno, pues ¿en qué ruleta vives? ¿Sí me explico? Mantenerte es el secreto. Diga el secreto. Entonces, en la fe es lo mismo. No es alcanzar algo para obtener una cosa en fe. Oh, yo tengo fe por esto. Se te acabó para lo demás. ¿Sí entiende? Es un estilo de vida la fe. Y uno tiene que alcanzar esos niveles de fe. ¿Sí? Pero para que tú te puedas mantener en la fe, nunca se te olvide que tú te tienes que humillar. Si tú no te humillas a lo que Dios dice en su palabra, tú te vas a exaltar. ¿Sí? Diga, gloria a Dios. Y leamos en Marcos 9:1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo con poder. ¿No te da gusto eso? Dice, hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo. Estaba hablando el reino. Él estaba hablando. La misma gloria del Padre estaba hablando. El mismo Cristo estaba hablando. Les estaba diciendo, hay algunos, mira, velo. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, ¿sí?, el reino de Dios viniendo con poder. ¿Puede ver eso? Les estaba diciendo Jesús, muchos de los que están aquí van a ver el reino, me van a ver resucitado. ¿Sí? Unos en el transcurso de ahí a la resurrección se murieron.
pero otros no. La mayoría no. Fueron testigos, no de Jehová, testigos de ver la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sí? Es el momento que sucedió ese suceso. Jesús muchos van a ver el reino de Dios y el poder. ¿Sí? Jesús fue resucitado por obra del Espíritu de Dios. Él lo levantó de entre los muertos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comprende eso? Fueron testigos oculares, vieron el reino de Dios. ¿Puedes ver eso? Ok. Ese mismo rey y esa misma gloria tú la recibiste. ¡Qué ánimo! Ese mismo Jesús, tú eres testigo de la gloria de Dios y el poder de Dios. Híjole, qué tremendo está esto. Diga gloria a Dios. Ve el versículo 14. Y vamos a ver un suceso de los mismos apóstoles. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿quién llegó ahí? Jesús. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole, ¿a quién vieron? A Jesús. ¿A quién vieron? A Jesús. Se asombró y corriendo a él le decían: hola Jesús, buenos días, buenas tardes. Lo saludaban. ¿Puedes ver el cuadro? ¿Lo puedes imaginar? Todos los discípulos estaban con los escribas, ¿sí? Y de repente Cristo no estaba ahí, llega Jesús. Y cuando Jesús llega ahí, ¿qué llegó? La presencia de Él hizo que se ignoraran los discípulos y lo que estaba sucediendo, y todos se enfocaron en Jesús y saludaron a Jesús. Es muy importante que veas el procedimiento. Nomás su presencia. Ahora, ¿por qué crees que tomó la atención de todos ellos? Porque sabían qué calibre de hombre era. Sabía la potencialidad que él tenía. Sabían, ¿puedes ver eso? Escribas y discípulos actuaron de la misma manera. No le dijeron: ¿y qué andas perdido o qué? ¿Qué andas haciendo por aquí? No, los saludaron. ¿Lo qué? Los saludaron. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él. ¿Tú cuando nunca te has asombrado por algo? ¿Nunca te has asustado? Sí, asombrado te estoy preguntando. ¿Nunca te has quedado asombrado por algo? ¿Sabes qué me asombra a mí? Ver una persona que deja la ruina y se convierte en creyente. Eso me asombra a mí. Porque no estoy viendo a la persona. Estoy viendo el poder de Dios operando ahí. Me asombra eso a mí. Me impacta eso a mí. ¿Por qué? Porque se humilló a Dios. ¿Por qué? ¿Sí o no recibiste a Jesús? Quiere decir que ahora tú ves el reino de Dios. Quiere decir que la gloria de Dios está en tu vida. Cuando tú oras y dices: Señor, dame poder, Señor, tú le estás diciendo: lo que entró a mí no fue suficiente, Señor. Y hoy tenemos miles de gentes pidiendo poder porque viven en orgullo. Dicen, no saben que se tienen que humillar para vivir en la frecuencia de Dios. Diga gloria a Dios. Una vez más. Dice el versículo 16. Y les preguntó Jesús después del saludo: ¿qué disputan con ellos? ¿Qué alegata tienen con ellos? Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué traen? ¿Qué alegas con los fariseos estos?
Respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a mi hijo. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿A quién trajo el hombre al niño que tiene el espíritu mudo? A Jesús. ¿Puedes verlo? Ok. El cual, donde quiera que le toma el espíritu mudo, le sacude y echa ¿qué? Espumarajos y cruje ¿qué? Los dientes y se va secando. Vamos a hacer una pausa ahí. Si es mudo, ¿por qué echa espuma? Si es mudo, ¿por qué lo revuelca? ¿Sabes por qué te hago este comentario? Porque muchas veces tú metes en una dimensión lo espiritual y lo encajonas como tú crees que así es. Y quiero destruirte ese sistema. Aunque el demonio era mudo, el comportamiento de ese demonio, ahí lo estás viendo todo lo que él hacía. ¿Sí me explico? Se supone que uno que tiene un demonio que es mudo, pues nomás no hable. Y punto. Pero aquí estás viendo que aparte de no hablar, todo lo que le hacía el demonio al muchacho. El demonio le hacía ¿a quién? Al muchacho. Hoy en día tenemos mucha gente jugando con el pecado, abriendo puertas a demonios. Y creen que no va a pasar nada. La misericordia de Dios está encima de muchos. Pero de repente vemos situaciones catastróficas en hogares. Hogares que se destruyen en un segundo. Matrimonios que se acaban en un segundo. Un día tan indiferente llega el esposo, llega la esposa y se quebró todo. Esa fue la manifestación de algo que empezó un día. Porque creyeron que los ojos de Dios se habían cerrado. Hoy en día tenemos una gran multitud que está haciendo eso hoy en día. Yendo a las iglesias, practicando el pecado tan natural y tan igual como que si fuese religión. Aquí estamos hablando de un demonio, ¿sí? Si alguien de aquí tuviera un hijo que estuviera atormentado, supiera lo que es esto. A mí me han traído personas atormentadas y mientras están atormentados son fieles a Dios. ¿Y pastor, a dónde quiere ir a comer? Pastor, ¿qué se le ofrece? Qué bueno que Dios nos trajo aquí. Pero el demonio salió de la persona. ¿Y dónde están ellos? Ya no están aquí. Eso le sucedió a Jesús también. ¿Por qué? Porque la raíz de la causa estaba en que ellos se exaltaron. Ahí está la raíz, diga la raíz. Cuando una persona se exalta, va a ser humillado por ley divina. Ojalá me estés escuchando, porque es mejor que huir no es de cobardes. Es mejor decir, mejor me humillo a Dios, me arrepiento. Estará muy guapa la amante, pero te va a costar muy caro. Es mejor que le digas al amante, tengo una esposa y me voy a regresar a mi matrimonio. No sé por qué le estoy hablando a alguien. Aleluya. ¿Seré yo, Señor? ¿Sí me explico? Muchas personas no creen en los dones espirituales. No de sospecha. Es un espíritu infiel. Dice la escritura ahí. Maestro, traje a ti mi hijo
que tiene un espíritu mudo. ¿Un espíritu qué? El cual donde quiera que le toma. O sea, si ya tiene el espíritu, no se manifiesta en cualquier parte. Donde quiera el demonio se manifiesta. No le importa si está en la cocina, si está en la calle caminando, si está en la plaza, si está dentro de la iglesia. No. El demonio tiene el control del niño. ¿Qué culpa tiene un niño? ¿Ven la fidelidad de los padres hacia los hijos, hacia Dios? La fidelidad de los padres hacia Dios es clave para la protección divina de nuestros hijos. Usted sea fiel a Dios. Y tú párate y dile, Dios, gracias porque tú no mientes. Así de sencillo. Vale más que Dios le pegue un pau a nuestros hijos a que lo revuelque un demonio. Porque dice el Señor que al que ama, lo corrige. Es mejor un pau de Dios a nuestros hijos que lo agarre un demonio y lo revuelque. ¿Sí entiende? Porque nuestros hijos tienen libre albedrío. Diga, yo también. Dice aquí la escritura. Parece como que se fue el oxígeno cuando hablé de la infidelidad, ¿no? Oxígeno vuelve en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Estás ahí conmigo? Dice el 17, respondiendo uno de la multitud, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. 18, el cual donde quiera que le toma, le sucede y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echara fuera y no pudieron. Número 1, ese hombre no andaba buscando a los discípulos. Pero no lo encontró y encontró a los discípulos. Y dijo, bueno, ¿tú eres cristiano? ¿Tú vas a la iglesia? No todo el que va a la iglesia tiene. El viejo de enseguida está loco, pues libéralo. No aguanto al patrón del trabajo. Ora por él. Y luego se ponen serenitos. Mis empleados no están produciendo. Ora a Dios. No cierro ventas. A lo mejor tienes que ir a la raíz de la causa y dices, es que yo me he exaltado. Y le he dicho a Dios, yo soy más pesado, más perrón, Señor. A ti te falla, tú eres anticuado. Muchos creen que Dios es anticuado. Saben que Dios está en el futuro. Él vive en el presente, en el futuro. Él vive dentro de la eternidad. Y dice aquí el versículo que estamos leyendo del 19. Respondió él y les dijo, ¡oh generación incrédula! ¿Generación qué dijo? Es la generación de hoy. Si Dios te está diciendo, bájale 2 rayitas, bájale 2 rayitas. Si Dios te está diciendo, a ver, ¿a alguien de aquí le gusta que sucedan catástrofes feas? A nadie. Yo me pregunto, ¿por qué los cristianos, siendo cristianos, ¿sí?, saben que va a haber consecuencias porque te exaltaste tú mismo? Porque vas a ser humillado. Hay muchos ejemplos que podemos usar de personas que se han exaltado y pácatelas. ¿Por qué? Porque humillarnos a Dios simple y sencilla es decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo quisiera pegarle unas cachetadas a este que no entiende o a esta que no entiende, pero vale más que no. Encárgate tú de él.
¿Sí me explico? ¿Cuántos de nosotros a veces se nos sube esas ganas de querer arreglar a nuestra manera las cosas? ¿Sí? Es que así soy. No, no eres nada. Eres nueva criatura. Las cosas viejas, aquí todas son hechas brand new. Usted puede humillarse. ¿Sí? Me decía una persona que tenía problemas con el alcohol. Pastor, ¿qué debo de hacer cuando se me antoja? Le dije, ¿por qué no se te antoja agarrar la pala, el pico? ¿Por qué no más la helada? A ver, ¿quién determina? Pues es la carne. ¿Y quién maneja la carne? ¿La carne te maneja tú o tú manejas a la carne? Yo manejo la carne. Entonces, ¿por qué no le dices a la carne? Carne, te voy a dar el pico y no te voy a dar de comer 3 días a ver si es cierto. Nomás dile a la carne, no te voy a dar de comer 3 días, verás. Dile a la carne. Mira, carne, a ti te estoy hablando. Síguele así, no te voy a dar de comer. Oh, no. Nomás menciónale que le vas a dar pura lechuga, verás. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que lo llevaron con el rey para que fueran parte de concejal de un reino? Sin embargo, ellos no se contaminaron con la comida del rey. Estaban impuestos a moverse en el espíritu, en la buena fe de Dios. Adoraban al Dios vivo. Ellos no adoraban a dioses. O sea que jamás se exaltaron. Siempre se mantuvieron humillados. Pero ¿quién nos libró del fuego? ¿Quién nos libró de los leones? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y tú crees que Dios ha cambiado? ¿Sabes lo que es que te metan a un lugar que está prendido en fuego? 7 veces más de power de lumbre. Y que te echen adentro y que la lumbre no te haga nada. Ni te huelas, ni te apesta. Y la gente que los echaron se enmascararon. Los de afuera se hicieron carbón. Se chamuscaron, dicen en Canapas. Se achicharraron, dijeran en Pitiquito. ¿Sí entiende eso? Imagínate. ¿Y cómo quedarían los grandes hombres que tenían un imperio, que gobernaban y que tenían todos los poderes, al ver que esos que no se contaminaron, el fuego que es físico, no les hizo nada? Es un trauma para ellos. Hoy tenemos que traumar a muchos nosotros. Tenemos que hacerlo. Muchos ya se han traumado, mejor, por eso se han ido. Porque dicen, ¿cómo friega este pastor con la santidad? ¿Cómo friega? No puede traer un mensaje que nos motive y nos haga reír. No, no soy payaso. Soy pastor. Y el Señor me dijo, sácalo de la ruina. No llévalos más para la ruina. ¿Y sabes qué es ruina? Orgullo. Cuando tú no tomas una decisión y le dices, Señor, tú tienes razón. ¿Sí? Este es un viaje en el que vamos. Un día nos vamos a ir de este mundo. Todos, de esta tierra. Pero nada más vamos a cambiar de domicilio. Y todo lo que inviertas en el banco eterno ahorita, cada día, diga cada día. A mí me han dicho personas, a lo mejor ya de viejito, ya de ruquito, me hago aleluya. Y yo digo, ¿y si no tiene tiempo? ¿Una eternidad al infierno? Porque es una eternidad al cielo. Dice en el versículo 19, y respondió él y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Los tengo que estar soportando. Ahora, fíjate bien algo que quiero dejarte saber aquí. Esos hombres que estaban ahí,
Los discípulos estaban acostumbrados a ver en Jesús milagros, prodigios y maravillas. Resucitar muertos. Ya estaban siempre. Con Jesús no tuvieron otra vida, más que prodigios. Y eran incrédulos. Te lo digo porque tienes años de cristiano y no puedes seguir igual incrédulo. Tú tienes que decir, no, yo quiero salir de esa generación de incrédulos. ¿Por qué nuestros hijos no quieren ser cristianos? Porque no ven poder de nosotros. No ven que hay sanidad. No ven que tú puedes orar en el medio del problema y destruir las obras de las tinieblas. Cuando traen ira, traen coraje, lo más que sucede dentro de una casa es odio, pleito, rencor, resentimiento. Y es cuando tú tienes que brincar y decir, no, eso no pertenece al reino nuestro. Tú vas a destruir las obras de las tinieblas en medio del odio, en medio del resentimiento, en medio del coraje. Tú tienes que ir a tu hija, a tu hijo y decirle, espérate, vamos a orar. Nos vamos a enfocar en lo que Dios dice, no en lo que el diablo hace y quiere que haga. Oh, generación incrédula, dice el Señor. ¿Por qué meditamos más y pensamos más en lo que el diablo quiere que hagamos? ¿Por qué? Si tú eres nueva criatura. Cuando tú estás pensando igual como pensabas antes, dices, no, yo soy nueva. Aleluya. Si tú no estás haciendo algo que haga la diferencia adentro de tu casa, no esperes hacerlo afuera. Porque es un estilo de vida. Amén. Yo estoy esperando que caiga uno muerto enfrente de mí para resucitarlo. Primero le voy a dar unas 2 patadas, ya muerto, no siente. Está muerto. ¿Sí? Y luego lo voy a levantar. Y le voy a decir, alguien te pateó, pero estabas muerto. Anímate a que nunca se te olvide lo que aprendiste este mensaje. La raíz de la causa es que nos exaltamos. Nos exaltamos. Queremos decir, voy a hablar del tema, del tópico de lo que huyen más gentes. ¿Cuál es el tópico que huye más gente? El dinero. Diga dinero. ¿Qué es lo que más necesita la gente? Dinero. ¿Sí o no? Ok. El tópico del dinero. Mucha gente ama a Dios, pero no tiene un pastor y no tiene una iglesia de palabra y de espíritu por no dar los diezmos. ¿Por qué? Porque todos son rateros. Yo le voy a dar a él lo que yo considere, lo demás que se friegue. Lo demás se lo mando a mi mamá, a mi tía Liberata y a mi tía Shona. Yo organizo mis diezmos. Pues quiero decirte que eso es una exaltación. Porque el que pide los diezmos no es el pastor. Los diezmos son de Dios. No me mire así, man. Todo lo que violemos de la palabra de Dios o todo lo que le cambiemos a la palabra de Dios es exaltación. Me dijo una vez una persona, es que yo mando unos diezmos para una iglesia, otros diezmos a otra iglesia. ¿Y cómo le haces, hermano? Porque medio cuerpo va para allá y otro cuerpo para allá. No, le digo, tú perteneces. Vale, más que no me desvíe. Aleluya. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Así dice? ¿Sí dice así? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? O sea, se impacientó. Ahora, ¿por qué se impacientó? Voy a usar de ejemplo a una mamá, ya que estamos muchos que somos de Europa, ¿no? Una madre europea
típicamente y tradicionalmente enseñaban a las hijas en aquel tiempo, cuando se usaban las tortillas hechas a mano, que la hija aprendiera a hacer tortillas. ¿Sí o no? Era algo dentro de un orgullo de una mamá. Ay, mi hija ya hace tortillas. Yo me recuerdo porque yo tuve una madre de esas. ¿Sí? Aunque ellas son mayores que yo, las historias que he oído, pero cuando ellas tuvieron un uso de razón, apostataron de las tortillas. Ahí ni las barrotas estaban más baratas, más buenas. Lo que te quiero decir, aprender a hacer algo, ¿sí? Dios lo inculcó en los discípulos. ¿Y por qué no lo hacían? ¿Por qué la iglesia hoy, generación incrédula, no hace lo mismo hoy? Es exactamente lo mismo. Dios estaba enseñando. Jesús estaba enseñando a que dependieras de Él, con su palabra. Mira lo que dice el versículo 23. Jesús dijo, si puedes creer, si puedes ¿qué? Si puedes ¿qué? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Tú sabes qué es creer? Es aceptar algo como una realidad. Ahora, Jesús dice, sí puedes. ¿Qué hace que no puedas? Que te exaltes. Lo contrario a no exaltarte, es que si tú no haces lo que Dios dice, haces lo contrario a lo que Dios dice. Quiere decir, si puedes creer, dice. ¿Entendió? Si puedes creer, así dice el 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dice aquel que ayuna, no dice aquel que pasa vigilias, no dice aquel que se sabe toda la Biblia. No dice eso la palabra. Ni estoy peleado con el ayuno, ni con las vigilias, ni estoy peleado con que se sepa toda la Biblia. Pero no determina eso más que si puedes creer. Si tú eres capaz de creer a lo que Jesús dice, vas a ser exaltado. Ahora, el vivir exaltado es un estilo de vida. ¿Cuántos de aquí hemos hablado de temas de la fe, diferentes tópicos de la fe? ¿Sabes qué te mantiene rico en fe? ¿Sabes qué te mantiene rico en fe? Diga, rico en fe. Fortalecido en la fe, poderoso en fe, es que te mantengas humillado. Porque siempre le crees a Dios. No puedes tener fe y no creerle a Dios. Esa es una contradicción. No puedes creer si tú no haces lo que Dios dice en su palabra. Podrás decir que le crees, pero tus acciones no van de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Esta es la verdad del Evangelio. No puedo decir, oh, gloria a Dios, hermano, aleluya, yo creo. Pero no vienes a la iglesia. Dices tú, ¿y por qué tengo que venir a la iglesia? El que dice que vengas, yo no. Él dice, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Dijo Joel. ¿Hasta más allá del sol? ¿No? Hasta que te vayas de esta vida. ¿Cuándo vas a dejar de venir a la iglesia? Nunca. ¿Pretendes ir al cielo y te aburres aquí? Sí, por favor. Venir aquí es un privilegio de reyes. Diga privilegio. Imagínate que avisáramos el domingo próximo, Jesús, el Cristo de la gloria, va a estar en ejército de amor. Ah, mano, pues iban a acabar los vuelos así se iban a acabar los vuelos en todo Phoenix. Gente me iba a hablar, pastor, te compro una banca por $5 millones. Nomás, es más, réntamela por 2 horas nomás. ¿Sí? Hay gente que quiere y que ama a Jesús y que es capaz de hacer eso y mucho más.
porque quieren estar frente a Jesús. Cuando tú estás frente a la palabra, estás frente a Cristo. Cuando tú estás oyendo la palabra, estás oyendo a Cristo. Lee conmigo otra vez el 23. Jesús dijo, ¿quién dijo? Ahora, Jesús es el mismo de ayer, de hoy. Dijo, si crees al que cree, si puedes creer. Subraya la palabra puedes, porque eso no determina a Dios ni tu ayuno. Subraya la palabra puedes. A ver, ¿puedo o no puedo? Una vez le dije a una persona, párate, y me dijo, no puedo. Acababa de orar por él. Le dije, antes de orar era tu naturaleza, ahora ya oré por ti. Ahora tienes una naturaleza, la sanidad y el poder entró en ti. Quiere decir que ahora sí puedo, pues párate. Y se paró. ¿Me entendió? Mientras tú no entiendas la naturaleza de la que entró en ti, no vas a poder. Y si ya sabes qué naturaleza entró en ti, que es Cristo, es omnipotente, digo omnipotente, omnisciente, omnipresente, y eso te va a dar a ti la garantía. Mira, vaya conmigo rápido a la palabra de Dios, ahí a 2 de Timoteo. Aleluya. En 2 de Timoteo, dos. ¿Estás ahí? Versículo 11. Diga gloria a Dios. Palabra media fiel es esta. ¿Cómo dice tu Biblia? Palabra fiel. Si usted no sabe qué quiere decir fiel, busque en un diccionario. ¿Sí? Si tú sabes la palabra fiel, ¿qué quiere decir la palabra fiel? Dice, palabra fiel es esta. Amén. ¿Qué es lo contrario a fiel? Fíjate, ¿por qué hablamos más de infidelidad que de fidelidad? La fidelidad, dice aquí de Dios, si somos, es condición. Sí, S-I, es una condición. Sí, somos. Quiere decir, si no somos. ¿Ves que está condicionada? Tanto que metemos en broncas a Dios. Soy yo el responsable. Yo soy responsable. Ay, es que estoy joven. Joven, viejo, alto, chaparrito, prieto, güerito. Todos estamos. ¿Sí me explico? La condición ahí es sí somos. Quiere decir, si no somos, también. Esto es si somos. Dice la Escritura, si somos muertos con Él. ¿Sabes qué es un muerto? Una persona que vive humilde a Dios, humillado a Dios. A eso se refiere esa muerte. ¿Ya no vivo yo? Si a mí viene cualquier persona y me dice, hey, vengo de parte de tu tía y dice que nos vemos, me habló un primo hace unos días, me dice, el martes de la semana que entra voy a ir a Phoenix y tengo una reunión ahí, pero como a las 7 nos vemos, le dije, pues nos veremos en la iglesia, hermano, porque yo estoy predicando. No, pero pues si yo voy, ¿y qué tiene, hermano? O llegas antes o llegas después, o llegas a las 7 de la iglesia. Escoge, tienes 3 opciones, le dije. No, llego antes. Es tu decisión. Todo es decisión. Yo cómo culpaba a Dios por cosas. Ahora que leo la Biblia, no, si es responsabilidad mía.
Todo lo que a ti te pase de aquí para adelante, nunca culpes a Dios, fue tu culpa. ¿Por qué? Porque te pasaste de vivo. Ahí dice que si estás muerto, ¿no? Ah, bueno, te pasaste de vivo. Ahí dice, si somos muertos. ¿Sí o no? Se ríe mi esposa de mí. Si somos muertos con Él, si somos muertos ¿con quién? Con Él, también vivimos con Él. ¿Cómo es que yo puedo disfrutar la vida de Jesús? Obedeciendo su palabra. Si Él dice que tengo que ir a la iglesia, yo voy a la iglesia. ¿Y por qué? Porque Él dice. Él no pide el 9.8% de diezmos. Él pide el 10%. Él no te pide. Él en su palabra te dice, confía en mí. No, pero mira la situación que estoy pasando. Confía en mí. No te está diciendo enfócate en tu problema. Si somos muertos con Él, también vivimos ¿con quién? Con Él. No puedes decir yo vivo en Cristo. ¿Sí? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Diga linaje. Palabra de realeza. ¿De qué? Imagínate en un reino que un súbdito le mande decir a la reina o al rey, dígale que no tuve tiempo de ir. La quinta de Beethoven. ¿Sabes lo que es eso? Que alguien se pasa. Yo tengo un ejemplo muy fuerte, pero por seguridad nacional no lo digo. Donde sucedió en la vida real, alguien que se puso a tú por tú con su realeza. Murió. Y la Biblia exactamente es un reino. No me mire así. El que se humilla y el que se exalta, quítale la palabra humillación y ponle una más raspa. Se puso contra la realeza. Tarde o temprano. Y esto es para que nadie, nunca, si tú obedeces la palabra literalmente, si tú te permaneces en la palabra, vas a ejercer la fe, permaneces en fe. Y fe integral para lo que quieras. ¿Por qué? Porque tú dices, yo dependo de lo que Dios dice. He muerto con Él y vivo para Él y vivo en Él. Su palabra vivo en mí. Y dice la Escritura ahí, también viviremos con Él. ¿Sí? El 21. Si sufrimos también, sí, no dice que es un estilo de vida como han enseñado en las iglesias. Sí, sí. Porque cada uno vive en situaciones diferentes, países diferentes, tiempos diferentes, y suceden situaciones que nadie desea. Sí, sufrimos. No dice que es un estilo de vida. Amén. Dice, el sufrimiento no tiene nada que ver con tu posición que tienes. Eso es lo que dice. No te enfoques en el sufrimiento. Si le negamos, léelo conmigo porque ahí viene el cierre. Si le negamos, Él no dice que por culpa del pastor, porque a mí me han culpado mucho. Dice, Él te va a negar. Él. Muchos no hablan esto. Oh, si Dios es amor, hermano. Y Él es fiel. ¿Somos nosotros que determinamos que Él nos abrace o somos nosotros que determinemos que Él nos niegue? Léalo. Él también, ¿qué dice? ¿Nos negará? ¿Sí dice así?
¿Sí dice así? ¿Quién te va a negar? Él, porque tú tomaste la decisión. Tú tomaste la determinación. Bien dice la Escritura, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Sabes cuánta gente no quiere escuchar esto? ¿Por qué? Porque quiere vivir la vida cristiana fuera de la perfecta voluntad de Dios y eso no es la vida cristiana. Lea conmigo para que quede claro. Si fuéramos infieles, mira lo que dice ahí el 20, el 13. Si fuéramos infieles, sí, condición, si fuéramos, sí, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes cuántas personas se están justificando hoy en día? Dicen, no, los tiempos... Te tengo una noticia, Estoy clasificado como un pastor que ando errado. Porque leo la Biblia en voz alta. Entonces mándeme una Biblia, la de usted. Si estamos leyendo, yo te compré tu Biblia a ti. ¿Verdad que usted trae la suya? Gloria a Dios por eso. Aunque compres una más nueva, dice lo mismo. Dice el Señor, si fueses infiel, Él permanece fiel. Si fueses infiel, Él no va a cambiar. Él va a seguir fiel. ¿Él va a seguir qué? Fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. Y dice, Él no puede negarse a sí mismo. Yo he oído a funerales donde he oído unos mensajes tan mentirosos. Feos los mensajes que se vienen en los funerales. Saben que tenía 2, 3 mujeres, andaba en drogas el hermano y andaba... Era un... Dios lo tenga en su santo. ¿Puedes ver eso ahí? No podemos vivir un autoengaño. Mira, con ese entusiasmo, diga gloria a Dios. Vaya conmigo ahora. Porque tienes que ver la fidelidad de Dios y tienes que ver, aparte de la fidelidad, la fiabilidad. El cómo tú puedes confiar en él. Isaías 25. Isaías 25. Estamos leyendo versículos bíblicos que son claves en tu vida. ¿Isaías qué? Amén. Dice el versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré. ¿De qué? Alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. ¿Has hecho qué? Tus consejos antiguos son qué? Y firmeza. Son diga firmeza. El reino de Dios no consiste más que en una vida de firmeza, un carácter determinado. Y nomás dice, sí crees. Eso a mí me impacta. Es mi decisión decir no a lo que Dios dice no. ¿Sí? Todos tenemos tentaciones, por decirlo así, pero yo decido, no Dios, porque Dios, yo puedo decir en ese momento, Señor, esta tentación, dice que no vas a tener más tentación de la que tú puedas soportar.
Porque Dios está contigo. ¿Sí me explico? Cuando uno pasa más allá, es que Dios no estaba en el asunto. Tú ya habías violado el principio. Dios es fiel. ¿Dios es qué? Vaya conmigo rápido a Salmo 121. Aleluya. ¿Cuántos siguen contentos? En Salmo 121, la Escritura nos enseña en el versículo 3. ¿Por qué debo de confiar en el Señor? Aleluya. Mira lo que dice. No dará tu pie. ¿A dónde? Al resbalar. Él no dará tu pie. Él no va a provocar que tú te caigas. Ay, es que estoy pasando. Dios me metió en esta prueba. No. Él no dará tu pie al resbaladero. Si te resbalaste porque tú quisiste. ¿Sí entiende? Aquí está escrito. Él no dará. Si tú te enojas es porque tú quisiste. Tú te puedes enojar o te puedes poner contento. Es tu decisión. Es cierto, me machuqué el dedo, pero el dedo no determina que yo tenga que enojarme. Tú puedes danzar con el dedo morado, ¿no? Sí, ¿cuántas veces nos hemos golpeado y deber de tener una actitud correcta? ¿Sí? Y todavía si está alguien a un lado de nosotros, una patada, no, quítate. ¿Sí o no? ¿No te ha tocado ver ese cuadro? ¿Y por qué no saltas de gozo cuando te machucas un dedo? Porque duele. Obvio que duele. Y cuando no te duele tampoco danzas. ¿Ves que es una decisión? ¿Te duele el dedo ahorita? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no decimos, gloria a Dios, aleluya? Diga aquí, no daré tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Diga, no se va a dormir Dios, el que me guarda. Él no se va a dormir si Él prometió ser fiel. Te podrás dormir tú, pero Él no. Y mientras tú duermes, Él está contigo. ¿Sí entiendes? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por rebeldía y por incredulidad fueron esclavos. Hoy estamos viviendo una esclavitud igual. Mucha gente está siendo esclavizada en el pecado por incredulidad. Hoy. Pero aquel que se mantiene libre porque le cree a Dios. ¿Sí? Disfruta la libertad. Tienes que disfrutar la libertad. Tienes que impartir esa libertad. Yo no puedo obligar a nadie a que cambie su manera de pensar. Pero sí puedo decirte algo. Que tú tienes que tomar una decisión con Dios y humillarte a Dios y decirle, Dad, I'm sorry. Yo no quiero ser ni imitar a nadie en la tierra. Soy único. Él rompió el molde cuando me hizo a mí. Soy único en la tierra. Tú eres único en la tierra. ¿Sí me explico? Dios tiene un plan para ti. No quieras imitar a otro. ¿Por qué? Porque ya no estás viviendo el plan de Dios. Descubre en tu espíritu con el Señor y la palabra y tú disfruta la vida creyendo en Dios. ¿Sí me explico? Tal vez unos tengan un tipo de logros que te gustan, pero encárgate de agradar a Dios. ¿Sí me explico? La fama de uno dijo, no te maravilles porque los demonios salen.
sino porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, disfruta la vida. Yo cuando descubro estas verdades de cómo mantenerte rico en fe, poderoso en fe, eso es mantenerte rico en fe. Cualquier circunstancia que viene, dice que Él no se duerme. Hay gente que no duerme. Ahí está con el ojo pelón. ¿Cuándo se irá a arreglar esto? Pues cuando tú te humilles. Pero ya me humillé y no veo resultados. Pues no te gozas. Todos queremos ver resultados. Dios no se duerme. Gózate en medio de cualquier circunstancia. Gózate en el Señor. Hay muchos versículos que te puedo compartir. Algo que sé que entre más medites en la palabra, ¿sí? Y no más medites en ella y no la dejes ir la palabra. Si tú meditas en la palabra y no la dejas ir, no la sueltas, la palabra no hace efecto. Hay personas que están meditando en la palabra, pero tienes que soltar la palabra. Porque tú tienes la unción de Dios. Tú tienes al ungido dentro de ti. Si tú crees la palabra y la tienes en tu corazón, suéltala. ¿Sí? Cualquier ejemplo. En palabras y promesas que tengo sobre mis hijos. Yo tengo que creer esas palabras y profetizarlas donde quiera que esté yo solo. No necesito que mi hijo esté enfrente de mí. Yo puedo declarar eso. El otro día estaba meditando y digo, Señor, he llegado a esta edad y cada día camina y edad llega. Comencé a orar por mi edad. Mandé la palabra al futuro. Comencé a pedirle al Señor cosas que yo quiero disfrutar de viejo. Dije disfrutar. Señor, le dije, yo no quiero que me anden lidiando. Yo quiero estar vigoroso y fuerte. Estoy orando por eso. Quiero una atmósfera de gozo y de felicidad. ¿Cuántas personas ahorita ancianas están angustiados en lugares bien tristes? 24 horas que lo que quieren es morirse. Y muchos que están sentados aquí no piensan que un día van a llegar a los 80s. A los 90s. Dios nos dio vida, diga vida, y vida en abundancia. Cada momento de tu vida, tú declares abundancia. Dile, Señor, tú no mientes, tú eres un Dios fiel. Y yo quiero que esa abundancia sea manifiesta en cada momento de mi vida. Amén. Yo sé que es verdad la palabra. No permitas nunca que nadie ponga condenación en ti, pero tampoco permitas que tú mismo te condenas. ¿Entendió eso? No te condenes tú mismo. Una vez terminé de dar una enseñanza y una persona me abordó y me dijo, esto que usted habló me lastimó. Le dije, si te lastimó, ¿quién no traerás en tu corazón? Tienes que soltar lo que está mal dentro de tu corazón. Digo, porque la palabra es viva, es vida, es espíritu.
es instrucción, es para que seas mejor. ¿Y cómo es que la palabra te lastimó? ¿Sí? No tenemos por qué pelear con Dios. Y Dios dice, el que se humilla será exaltado, pues me humillo. Tan sencillo como eso. Estoy haciendo algo incorrecto, lo voy a dejar de hacer. Siempre ve el lado que Dios ve. Si no, vas a ver el lado que el diablo quiere que veas. Siempre sácale provecho a las cosas. Nada sucede sin el consentimiento de Dios. Por algo pasamos tiempo. Yo recuerdo cuando yo duré mucho tiempo solo, le decía, Señor, ya casi estoy enfadado de estar solo. Ya no quiero estar solo. Y de repente vino a mí el empezar a orar por una esposa, pero como nunca antes había pensado. Y redacté mi escrito. Y recuerdo bien que decía, Señor, gracias por mi esposa, gracias porque los ángeles están trayéndola, porque yo quería que fuera criada en México. Pedirle a Dios ese tipo de pedidos está medio loco. Una esposa nacida en Estados Unidos y criada en México. Y yo vi cómo Dios trajo a mi esposa. Nacida aquí, criada allá. Y pedí detalles. Para Dios pedirle algo pequeño a pedirle algo grande, para Él no es ninguna diferencia. Porque en el reino nada es pequeño, todo es grande. Nosotros clasificamos las cosas porque el mundo las clasifica así, pero tú y yo no pertenecemos al mundo de pecado, pertenecemos al reino de Dios. Si tú te humillas a Dios, te tengo una buena noticia. No limites a Dios. Como nos enseñaba la pastora Nancy. Ve más allá de lo que tú quieres. Depende de Dios. Yo veo una iglesia poderosa, donde salen y donde salgan es normal. Oye, allá un hijo espiritual tuyo resucitó a uno, allá el otro levantó un paralítico, allá había un ciego y tus hijos están haciendo cosas tremendas. Yo veo una iglesia así. Y veo también ministros que andan más torcidos que el ferrocarril, diciéndote, vente de copastor, yo te doy salario. Y le vas a decir tú, no, si el Espíritu Santo no me mueve, yo no me muevo. Es que ya traes corbata y hablas como aleluya, vente. Dios te usa, te ha ungido. Ya es tu ministerio. No. ¿Por qué no? Porque si Dios no te manda, no te vayas. Porque vas a ir solo. Pero si te vas guiado por Dios, enviado, y los enviaban, dice, vas a ser grande. Porque el que se humilla y el que se exalta. Yo he tenido hijos espirituales que se exaltaron. Ahorita andan de borrachos, perdidos. ¿Por qué? Porque no quisieron ser humildes a Dios. Yo lloré enfrente de mi esposa y le decía, no te vayas. No, Dios no te envió. No hicieron caso. Tú eres propiedad de Dios, no mía. Y Él es suficientemente poderoso para hablarte a ti como para hablarle al pastor que te puso. No puede ser que te hable a ti y el pastor lo ignore. Dice la palabra que Dios no cambia su palabra. ¿Cuántos están contentos? Todo es posible para el que cree. Si puedes creer, es toda la condición. Si puedes creer, por naturaleza eres obediente.
Aleluya. Algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Algo está haciendo Dios. Aleluya. Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.